Mateo capítulo 5, verso 1 al 3. Lo leemos y enseguida hacemos una oración. Dice la palabra del Señor: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Padre amado, muchas gracias, Dios. Gracias por el privilegio que nos das, Padre, de poder estar una vez más reunidos en tu nombre, Señor, como iglesia, Señor, en este lugar. Te damos gracias, Padre, porque a ti te plació, Señor, que pudiéramos llegar hasta aquí. Señor, sabemos que tú eres el que pones en nosotros el querer como el hacer, Señor. Nosotros solamente ponemos la obediencia, Señor, a ese deseo, que ese sentir que pones en nuestros corazones de venir a congregarnos en tu nombre, Señor, y seguir siendo edificados por tu palabra, Padre. Oramos en esta mañana, Señor, te pedimos en el nombre de Jesucristo que nos sigas enseñando, Padre, tu palabra, que nos muestres tu voluntad, Señor, a través de este estudio, Señor. Oramos para que tu Espíritu Santo, Señor, nos dirija, nos guíe, nos ilumine, nos abra el entendimiento, Señor, para que podamos comprender cada palabra, cada versículo que leamos, y que también, Señor, podamos nosotros percibirlo en nuestro espíritu, Señor, en nuestra alma, Señor, que se haga carne, que se haga esa palabra viva en nosotros, Señor, que produzca una convicción, Señor, un convencimiento, Señor, en cada uno de nosotros de cuál es el camino que debemos nosotros seguir. En el nombre de Jesús, Padre Santo, te pedimos que tomes completo control, Señor, de cada uno de nosotros, Padre, de todos los que estamos reunidos en esta mañana, que tomes control de nuestras mentes, de nuestros pensamientos, Señor, de nuestros deseos, de nuestros sentimientos, de todo lo que nosotros somos, Señor. Toma control, Padre. Llevamos cautivo, Señor, todo pensamiento a tu obediencia, Señor. Quebranta, Señor, quebranta, Padre, la dureza que todavía queda, Señor, en nuestros corazones, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, haz tu obra, Señor, en cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Jesucristo te damos muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Aquí arriba del capítulo 5 que estamos leyendo, viene un título en mi Biblia que dice el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, hermanos, lo vamos a estar mirando aquí en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Pero abajito también viene otro título, o un subtítulo, pudiéramos decir, que dice las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas que vamos a estar mirando aquí a partir del versículo número 1 hasta el versículo número 12. ¿Por qué decidimos, hermanos, estudiar una vez más el Sermón del Monte? Bueno, pues algunos hermanos sugerían una vez más estudiar el sermón, pero en lo personal, hermanos, Dios puso la convicción en su servidor de estudiar una vez más esta hermosa palabra, hermanos, esta hermosa enseñanza, porque creo yo firmemente, hermanos, que necesitamos conocer toda la palabra de Dios, pero uno de los estudios más importantes, creo yo, que hay en la palabra de Dios para nosotros es precisamente el Sermón del Monte, el Sermón de las Bienaventuranzas. Es un estudio, hermanos, que nosotros, independientemente de lo que escuchemos en la iglesia o lo que escuchemos en otras partes, que nosotros mismos debemos abocarnos, hermanos, a estudiarlo. No solamente a leerlo de pasada, como lo hemos hecho todos nosotros y lo conocemos, la mayoría de nosotros lo hemos leído, sino estudiarlo, hermanos. ¿Qué es estudiar, hermanos? Una parte de la Biblia, o en este caso el Sermón del Monte. Les repito, debemos no solamente leer toda la Biblia,
sino estudiar toda la palabra de Dios. Pero en este caso el Sermón del Monte, hermanos, ¿qué significa estudiarlo? Estudiarlo significa, hermanos, profundizar en lo que está aquí escrito. Significa tomar un diccionario bíblico, un diccionario secular y mirar el significado de las palabras que no entendemos para poder comprender las palabras que son desconocidas para nosotros. Estudiar, hermanos, significa leer profundamente y meditar en lo que estamos leyendo. Significa leer una porción y inmediatamente voltear los ojos al cielo y decirle: Señor, ilumina mi entendimiento para poder comprender tu palabra. Estudiar, hermanos, significa buscar textos bíblicos que sean paralelos a lo que nosotros estamos leyendo aquí en el Sermón del Monte. Estudiar, hermanos, significa buscar otras Biblias, otras traducciones de la palabra del Señor, para mirar, ¿verdad?, otras maneras en que tradujeron esta enseñanza. Significa tomar comentarios bíblicos, significa buscar predicaciones acerca del Sermón del Monte, hermanos, porque necesitamos nosotros empaparnos totalmente de esta enseñanza. ¿Por qué es tan importante, hermanos, esta enseñanza? ¿Por qué la consideramos nosotros y siervos de Dios, en otros maestros de la palabra de Dios, en otras épocas, han considerado importante este Sermón del Monte? Pues en el Sermón del Monte, hermanos, nosotros podemos encontrar que nos habla acerca de lo más importante que el Señor tiene para nosotros, que es la salvación de nuestras almas. No hay otra cosa más importante, hermanos, que la salvación de nuestras almas. Esta enseñanza del Sermón del Monte, hermanos, no se la podemos compartir a alguien que no conoce del Señor, ¿verdad?, tratando de que le conozcan. Pero no podemos ir a alguien a enseñarle lo que el Sermón del Monte dice para que trate de vivir conforme a la enseñanza del Sermón del Monte, porque no van a poder, o simple y sencillamente no van a estar interesados en ello. Nos habla primeramente de la salvación, que necesitamos ser salvos, necesitamos conocer al Señor. Necesitamos conocer nuestra condición en la que nosotros nos encontramos, necesitamos conocer quién es Dios, para entonces nosotros poder mirar la necesidad que tenemos de Él, rendirnos delante de Él y después aprender poco a poco la enseñanza que Dios tiene para nosotros a través del Sermón del Monte. Esta enseñanza no es una enseñanza aislada, hermanos, en la palabra de Dios. Es la base, es el fundamento de todo lo que el Señor Jesucristo enseñó a lo largo de todo el ministerio mientras Él estuvo aquí en la tierra. Es el fundamento, es la base, hermanos, de la enseñanza que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo predicaron y enseñaron a la iglesia mientras ellos estuvieron en el ministerio. O sea, no es una enseñanza para determinada parte de la vida, es una enseñanza para toda nuestra vida, que nos habla de cada detalle en la que cada creyente, cada hijo de Dios necesita vivir. Son las implicaciones de esa salvación. ¿Qué es una implicación? Las implicaciones de la salvación son las consecuencias y los efectos que causa en nuestra vida el haber conocido al Señor. Porque conocer al Señor, hermanos, ser salvos, implica cambios en nuestra vida. Implica una manera de vivir, una manera de conducirnos sobre esta tierra. ¿Y cómo hemos de vivir, hermanos? ¿Cómo hemos de caminar por esta vida? Cuando escuchamos acerca de la santidad, ahorita nuestra hermana decía que tenemos que vivir en santidad, pero cuando escuchamos hablar de eso, ¿cómo nosotros vamos a vivir en santidad? Son cosas que muchos cristianos no saben, hermanos, por no estudiar la palabra del Señor y por no profundizar en esta enseñanza tan hermosa. Vivimos, hermanos, muchas veces haciendo lo que otros nos dicen que debe de ser la vida cristiana. Moldeamos nuestra vida en el peor de los casos, como el mundo dice que nosotros debemos de vivir, porque es una realidad, hermanos, añeja esta, de que el mundo poco a poco ha ido entrando a la enseñanza de la Escritura, de la iglesia. Es una enseñanza, hermanos, para nuestra vida como creyentes, como cristianos. Cuando nosotros nacimos de nuevo, cuando el Señor me rescató, me salvó, hermano, yo estaba
delante de mí había un camino, hermanos, que no conocía, una nueva manera de vivir. Yo observaba creyentes y miraba, trataba de mirar sus comportamientos, sus actitudes, pero eso no era suficiente, hermanos. Yo necesitaba una enseñanza. Necesitaba que alguien me enseñara cómo se vive la vida cristiana, y el Sermón del Monte es esto, hermanos, es enseñanza para nuestra vida cristiana, es el manual, hermanos, de conducta de los creyentes. Por más, hermanos, que a una lectura así a vuelo raso se nos haga una enseñanza anticuada, una enseñanza que pareciera ser que no es para este tiempo, ¿verdad? Cuando la miramos nosotros así, ¿verdad? De manera general. Simplemente el escuchar y que ha sido motivo de mucha controversia, ¿no? Si alguien te hiere en la mejilla derecha, pues vuélvele también la otra. Oye, esto suena, ¿cómo pues? Que todo tiene su explicación, y algunos se acordarán, ¿verdad?, cuando hablamos de esto en aquellos años atrás. Sin embargo, podemos decir, hermanos, que es una enseñanza actual. El Señor Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por más, hermanos, que la gente quiera hablar de tiempos modernos, de tiempos de renovarnos, ¿verdad?, en las cosas que estamos aprendiendo en la palabra de Dios, hermanos. Por más que el hombre se actualice en su conocimiento, jamás va a alcanzar la altura del conocimiento de Dios. De manera que la palabra de Dios, hermanos, jamás nosotros vamos a decir: ha pasado de moda, ya nos dijo lo que nos tenía que decir, ahora nosotros tenemos que buscar nuevos horizontes y nuevas enseñanzas. Hermanos, jamás vamos a alcanzarla, a comprender toda la sabiduría de Dios, y jamás, mientras estemos en esta tierra, vamos a alcanzar el ideal de la enseñanza de Dios, cómo nosotros debemos de vivir. El Sermón del Monte, hermanos, habla de santidad, habla cómo podemos nosotros, o cómo debemos vivir por fe. Nos habla de las relaciones interpersonales unos con otros, hermanos, tan importantes, en donde quiera, hermanos. Cuando algunas empresas ofrecen trabajo, ¿qué dicen para llamar el interés de los posibles empleados? Dice, ofrecen, aparte de las prestaciones y todo, dice, y un buen ambiente de trabajo, porque todos queremos estar en un buen ambiente, ¿verdad? Pero cuánto más en la congregación, en la iglesia, hermanos. De esto nos habla el Sermón del Monte. No solamente, hermanos, con nuestras familias, no solamente con los que son nuestros hermanos en la fe, no solamente con los que compartimos, ¿verdad?, simpatías, sino aún con aquellos que no son nuestros enemigos. Dice aquí la palabra del Señor en una parte del Sermón del Monte que vamos a estar estudiando también a su debido tiempo. El Sermón del Monte, hermanos, habla de una diferencia, marca una diferencia muy clara, hermanos, entre creyentes y no creyentes. Y eso es muy importante, hermanos, irlo mirando mientras estudiamos el sermón de las bienaventuranzas, porque se ha diluido, hermanos, no solamente la enseñanza, sino la conducta de nosotros los cristianos, de tal manera que no nos diferenciamos demasiado, hermanos, del comportamiento que hay en el mundo. En la iglesia probablemente podamos ser diferentes, ¿verdad? Cantamos cantos diferentes, usamos, ¿verdad?, vocabulario que hemos aprendido, el vocabulario cristiano, o el vocabulario que aprendemos en la palabra de Dios, pero en nuestra vida diaria tal vez nos confundimos entre la muchedumbre, entre las personas que están allá afuera, hermanos. Pero esta enseñanza nos habla de una diferencia, porque algo sucede, hermanos, en aquel que entrega su vida al Señor Jesucristo. Les he compartido en otras ocasiones que una definición que leí en una ocasión de la santidad, no la definición total, pero una parte de la definición, decía el comentarista, es ser diferentes. Entonces se tiene que marcar una diferencia, hermanos, entre nosotros, que hemos conocido al Señor, que somos creyentes en Cristo, en quienes no lo son.
Cuando hablamos en aquellos que no son creyentes en Cristo, no hablamos que no creen en Cristo, porque la gran mayoría de las personas creen en Dios o creen en Jesucristo, pero aquellos que han hecho de esa creencia su fe, su convicción, su confianza en el Señor y le han entregado sus vidas a Él. Entonces, vamos a aprender, hermanos, esa diferencia radical, hermanos. Ni siquiera es una diferencia así nada más en donde vamos a batallar a ver no sé cuántos han mirado unos jueguitos en donde están dos figuras y dice, encuentra 5 diferencias en estas figuras y se tiene uno que esforzar, ¿verdad? Con una lupa, pasarse un buen tiempo ahí mirando las diferencias. El cristiano no, hermanos, no se debe de batallar para mirar la diferencia que hay en nosotros y la que hay en aquellos que no han depositado su fe en Jesucristo. Pero si nos vamos un poquito más allá, hermanos, si damos un paso más para adelante, el Sermón del Monte nos habla de la diferencia que hay, que debe de haber entre un verdadero creyente y un falso creyente. Porque de esto nos habla, hermanos, la Escritura aquí en el capítulo 7 de esta enseñanza, capítulo 7, 15 y 16, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Aquí en este mismo capítulo, el versículo 21 y 22 nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros? Verso 23, entonces les declararé, nunca os conocí, hacedores, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, en otras palabras, hermanos, esta enseñanza nos marca la pauta para conocer nuestro cristianismo, si verdaderamente nosotros hemos puesto la mano sobre el arado. Nos habla también para conocer, hermanos, el supuesto cristianismo de otras personas, que es un tema muy importante que vamos a hablar también acerca del juzgar a otros, que es algo que está sobre el tema en este tiempo. ¿Quién eres tú que juzgas a otro? Mas sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que hacer justo juicio. Y aquí en estos versos que les leí, hermanos, nos habla de que hay creyentes falsos que lo son con toda alevosía y ventaja, hermanos, que saben ellos mismos que no lo son, más que sin embargo se ostentan como creyentes, como cristianos. En el capítulo 6, me parece, no lo tengo aquí a la mano, pero cuando habla de la oración, dice, cuando oren, no sean como los hipócritas. O sea, quiere decir, hermanos, que hay creyentes que se les ha endurecido el corazón, que saben que no son creyentes, que saben que están caminando lejos de Dios, más que sin embargo se ostentan como creyentes. Pero también miramos, hermanos, que hay creyentes que con sinceridad piensan que están caminando en el camino correcto, que son creyentes, que están agradando a Dios, pero que sin embargo en aquel día, hermanos, se van a llevar una sorpresa terrible y que van a llegar delante de Dios y le van a empezar a decir las razones por las que ellos creen que deben entrar al reino de Dios. Van a empezar a recitar todas aquellas cosas por los méritos por los que ellos piensan que deben estar en la presencia de Dios. Obras, hechos, trabajos, hice y deshice. Pero nosotros sabemos que la única obra que nos va a permitir entrar en el reino de los cielos es la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, por la cual nuestros pecados fueron perdonados. Entonces nos ayuda a identificar, hermanos, a los falsos maestros para cuidarnos de ellos. No solamente en la congregación, sino las predicaciones que escuchamos en la radio, en el internet. Algún predicador que nos llegue a visitar, alguna predicación, alguna iglesia que llegues a visitar, si por alguna razón llegaras a salir de esta congregación, que esperemos que no suceda eso,
y te empieces a congregar en otra congregación, tú debes de saber, debes de tener los elementos para hacer un justo juicio y poder reconocer cuando alguien es un falso maestro. Pero también reconocer a aquellos que creen, que sinceramente son creyentes, para poderles corregir en algo tan importante, hermanos. No es un error nada más superficial. Es un error, hermanos, que les va a costar la eternidad, hermanos. Una eternidad apartados y separados del Señor. Entonces, ¿qué importancia tiene esta enseñanza, hermanos, del sermón de las bienaventuranzas? Antes de comenzar, hermanos, también quiero mencionarles por lo menos dos maneras, brevemente, en las que muchos estudian este sermón, porque es importante. Nosotros vamos a agarrar una de esas dos maneras de estudiar esta enseñanza, de interpretar esta palabra. Una de ellas se le ha dado en llamar interpretación dispensacional externa. Interpretación dispensacional externa. Y esta interpretación, hermanos, tiene que ver con el futuro reino milenial de Cristo sobre la tierra. O sea, esta manera de interpretar este estudio es aplicable en un futuro, cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez y establezca su reino milenial aquí en la tierra. Entonces nosotros vamos a empezar a practicar lo que el Sermón del Monte nos habla. La segunda, que la llaman interpretación dispensacional moderada. Esta interpretación, hermanos, nos habla de que cada creyente que recibe al Señor Jesucristo en su corazón y que abraza la fe, desde ese momento aquí en la tierra nosotros tenemos la responsabilidad de comenzar a caminar como el Señor, el sermón de las bienaventuranzas nos habla. En otras palabras, que esta enseñanza es para aquí y ahora. Obviamente, como les decía al principio, hermanos, no vamos a lograr la perfección mientras estemos aquí en la tierra. Obviamente, cuando estemos en la presencia de Dios va a haber una perfección en toda nuestro ser y nuestra existencia. Mas sin embargo, nosotros, creo yo firmemente, y nos vamos a pegar a eso, pensando que esta enseñanza es para hoy, para aquí y para ahora. De hecho, cuando el Señor dice aquí que seamos perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfectos, esta es una meta, hermanos, si somos realistas, inalcanzable, en el sentido de lograr una perfección, así como Dios que está en los cielos, inalcanzable. Mas sin embargo es una meta que nosotros comenzamos a partir de que recibimos al Señor en nuestros corazones, comenzamos a caminar hacia ella hasta que lleguemos a ella cuando estemos en la presencia de nuestro Señor. Entonces esa interpretación, hermanos, es para nosotros. Yo creo firmemente en ello, y muchos escritores, muchos teólogos se inclinan por ella. Hay otros que no, ¿verdad? Pero creo yo que esta interpretación es la correcta. Entonces en el capítulo 5, versículo 1, dice la palabra del Señor, capítulo 5 de aquí de Mateo, versículo 1. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él los discípulos. Si leemos un poquito atrás, hermanos, en el contexto aquí de esta enseñanza, en el versículo 24 y 25, dice: se difundió su fama por toda Siria, y la trajeron a todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Verso 25: y lo siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces era normal, era común, hermanos, que las multitudes seguían a nuestro Señor Jesucristo por donde quiera que Él iba. Prácticamente los 3 años y medio que Él estuvo en su ministerio, hermanos, fue una
una vida tremendamente ajetreada, ¿verdad? De enseñanza de la palabra del Señor, de ministrar, de sanar. Una vida muy ajetreada mientras estuvo en este mundo. Entonces, una de las costumbres de nuestro Señor Jesucristo es que también continuamente Él se apartaba para estar a solas con el Señor, con el Padre. Buscaba lugares apartados, se iba comúnmente al Monte de los Olivos para tener tiempos a solas con el Señor. Y en esta ocasión, hermanos, aquí en el capítulo 5, por esta razón que hemos leído estos dos versículos, que mucha gente de varios lugares de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén y de Judea y del otro lado del Jordán le seguían. Entonces Jesús, viendo la multitud, versículo 1 del capítulo 5, subió al monte. Si nosotros vamos a Lucas capítulo 6, donde miramos aquí unos versículos paralelos a los que estamos leyendo. En el verso 12, Lucas capítulo 6, verso 12, dice: en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Estamos hablando del mismo episodio, hermanos, de los mismos hechos de nuestro Señor Jesucristo, de lo que estamos leyendo en el capítulo 5, que subió al monte. Entonces aquí en el versículo 12 miramos que se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. El versículo 13 dice: cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces lo que el Señor Jesucristo iba a hacer, hermanos, iba a enseñar esta hermosa, valga la redundancia, esta hermosa enseñanza a sus 12 discípulos. No porque únicamente ellos eran los que necesitaban conocer o saber eso para vivir de esa manera, sino porque ellos iban a ser los encargados después de esparcir esa enseñanza de nuestro Señor Jesucristo por toda la tierra. Iba a ser la doctrina, hermanos, la enseñanza la cual la iglesia cristiana se iba a basar, hermanos. Y todo empezó, hermanos, en una enseñanza verbal de nuestro Señor Jesucristo a 12 hombres. La palabra de Dios, hermanos, nos dice que el Señor Jesucristo nos vino a mostrar al Padre, ¿verdad? Eso está en Juan capítulo 1, versículo 18, dice: a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, el Señor Jesucristo nos vino a dar a conocer la naturaleza del Padre, no en el sentido de la humanidad o del cuerpo físico de Jesús, sino que nos vino a manifestar la naturaleza del Padre, sus atributos. Hermanos, los atributos del Padre nos vino a manifestar en una persona visible, a la cual los discípulos palpaban, tocaban y escuchaban audiblemente, que era nuestro Señor Jesucristo. Pero también, hermanos, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, el Padre vino a manifestar su enseñanza, su doctrina, la manera que Él piensa, la manera que Él quiere que nosotros vivamos, por medio de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice aquí en el versículo 1, dice que subió al monte, dice, y sentándose vinieron a Él sus discípulos. Los maestros de aquel tiempo, hermanos, los rabinos, para enseñar cualquier cosa, ellos acostumbraban a sentarse. Si alguien iba a impartir una enseñanza, inmediatamente se sentaba y sus discípulos comenzaban a escuchar. Pero mire, qué importante, hermanos, lo que yo noté aquí en esta escritura, dice que vinieron a Él sus discípulos. Hace unos momentos le decía yo, hermanos, que esta enseñanza no es, hermanos, para aquellos que no han puesto su fe en el Señor Jesucristo, porque simple y sencillamente no les va a interesar, hermanos. No les interesa, no están interesados, no desean, no quieren. Su voluntad no está ahí. Pero entonces, ¿a quién le interesa esto, hermanos? ¿A quién le interesa? Estamos hablando que son los pensamientos de Dios, la mente de Dios, lo que Dios desea, lo que Dios quiere, lo que Dios anhela, cómo Dios quiere que nosotros vivamos. ¿A quién le interesa eso, hermanos? Eso le interesa o le debe de interesar a sus hijos, a sus discípulos.
Dice, sentándose vinieron a él sus discípulos. Todos nosotros, hermanos, somos discípulos de Jesucristo. Hemos hablado en otras ocasiones que hablar de discípulos, hermanos, es un sinónimo de decir cristiano, de decir creyentes. Hemos hablado también que hablar de discípulos, hermanos, no es hablar de cristianos que pasan un tiempo así, en esa condición, ¿verdad?, de cristianos. Y después de cierto tiempo se convierten en discípulos, sino que a partir de que nosotros ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, en ese momento nosotros nos convertimos en discípulos. ¿Y qué es un discípulo, hermanos? Un aprendiz, aquel que desea, que anhela aprender. ¿Para quién es esta enseñanza entonces, hermanos? Ayúdenme, por favor. Esta enseñanza es para nosotros, hermanos, porque dice que los discípulos vinieron a Él. Y si vinieron a Él, sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, qué importante es la enseñanza, hermanos. Aquí tenemos una gran enseñanza, hermanos. Un gran sermón, un gran aprendizaje, algo tremendo, hermanos, que el Señor Jesucristo tenía para sus discípulos. Abriendo su boca, dice, les enseñaba con palabras. Tenía que abrir sus labios, su boca, para enseñar con palabras. Y de su interior, hermanos, iban a salir unas enseñanzas tremendas que no se han visto ni se verán jamás, que no han nacido, hermanos, dentro de la mente ni del corazón del hombre. Cosas que ojo no vio ni oído jamás son las que Dios ha preparado para nosotros. Los jóvenes que están en la escuela, Ricardo, que acabas de entrar en la universidad, vas a aprender cosas maravillosas, pero jamás nadie va a aprender lo que estos hombres aprendieron directamente de los labios de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo les he compartido, hermanos, en algunas ocasiones, que en otros años, bastantes años atrás, cuando venía la necesidad, hermanos, a mi vida, que sentía la necesidad de Dios, una cercanía más íntima, por medio de problemas, situaciones que venían a mi vida, como en el ambiente en el que yo me movía, hermanos, el llamamiento al altar, y como en esos momentos yo pasaba y decía, Señor, que alguien venga y me dé una palabra, algo que no sepa mi vida y que me estremezca y que me cimbre. Pero, hermanos, aquí tenemos la palabra del Señor, aquí tenemos la enseñanza que salió de los labios de nuestro Señor Jesucristo, instruyendo a estos 12 hombres, estos 12 apóstoles, que después ellos se encargaron de esparcir esa enseñanza. Mencionamos mucho esta escritura, hermanos, de la Gran Comisión, Mateo 28, versos 19 y 20, que dice, id por todo el mundo y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el versículo 20 dice, y enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. ¿Cuál es la manera de enseñar, hermanos? La manera de enseñar dentro del cristianismo es simplemente que alguien esté dispuesto a aprender, que quiera aprender. Los discípulos vinieron a Jesús, Él los escogió a ellos. Es lo que miramos en Lucas capítulo 6, del 12 en adelante, que pasó la noche orando, escogió a sus 12 discípulos para que anduvieran con Él. Entonces, cuando el Señor Jesús iba a enseñar su palabra, ellos vinieron a Él. Cuando Él se sentó y voy a enseñar la palabra de Dios, fueron sus discípulos, porque había un anhelo, hermanos, un deseo de aprender. Estamos mirando, hermanos, también, decíamos hace unos momentos, la diferencia entre un verdadero creyente y aquel que no lo es. Todos nosotros en nuestra vida pasada, hermanos, batallamos para la escuela, ¿verdad? Es como que una obligación, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando era un adolescente, decía, ¿quién habrá inventado la escuela, no? ¿Cuándo se irá a acabar este tormento? Pero dentro del cristianismo no, hermanos, no es así. Es un anhelo y es un deseo del discípulo. Quiero conocer más de Dios. Quiero saber más de Él. Se va a sentar. No, olvídese, no vamos a mirar al Señor Jesucristo que se nos va a aparecer y nos va a impartir una enseñanza. No.
Dice la palabra de Dios que Él instituyó apóstoles, evangelistas, pastores y maestros para edificar el cuerpo de Dios. Cuando un predicador se para detrás del púlpito, cuando una iglesia es abierta, cuando el cabeza de la familia convoca, el discípulo quiere estar allí, quiere aprender, porque no vamos a aprender palabras de hombre, hermanos, sabiduría humana, vamos a aprender la palabra del Señor. Entonces, una característica, hermanos, de un genuino discípulo es que desea y anhela con toda su alma aprender la palabra del Señor. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Creo que es 1 Pedro 2, 1 y 2. Entonces vinieron a él sus discípulos, y el Señor Jesucristo dice en el versículo 2 que abriendo su boca les enseñaba. Tenemos una gran necesidad, hermanos, de aprender. Cuando escucho predicaciones, hermanos, de hombres que Dios usa de una manera grandiosa, hermanos, pues me doy cuenta que no sé casi nada, hermanos. Y hay un deseo, un anhelo, hermanos, de aprender la palabra del Señor. Entonces todos nosotros, cuando queremos aprender, cuando tenemos ese anhelo, nos encontramos con que nos tenemos que esforzar, ¿verdad? Con que tenemos que pasar tiempo en la lectura, en la escritura, que nos tenemos que congregar. Antes de que sucediera esta cuestión de la pandemia, hermanos, nosotros nos estuvimos preparando, ¿se acuerda? Aquí, como por unos 2 o 3 meses estudiando un tema, precisamente para el discipulado. Y terminando ese libro, nosotros comenzamos a dar los primeros pasos, ¿verdad? ¿Se acuerda? Cuando pasó lo de la pandemia, entonces quedamos nosotros, pues se hizo una pausa, ¿no? En eso, pero queremos retomar, hermanos. Y una de las cosas que nosotros habíamos hablado es: ¿a quién vamos a enseñar la palabra de Dios? Pues a aquellos que quieran y que deseen. ¿Quieres estudiar la palabra de Dios? ¿Te interesa saber más? Sí, me interesa saber más. Vente, te voy a enseñar la palabra del Señor. Pero si alguien no lo desea, hermanos, o no quiere, o no está dispuesto, pues simplemente esa enseñanza no es para él. Hay una parte, hermanos, del Evangelio, es el epicentro, es de donde parte todo, hermanos, que es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Hay a quienes nosotros les tenemos que seguir insistiendo que Jesucristo vino al mundo a morir por ellos, por mí y por ellos, que necesitan recibir esa salvación, que si no abrazan la fe en nuestro Señor Jesucristo, el día que partan de este mundo, se van a perder para siempre, una condenación eterna. Insistir. ¿Quieres aprender los fundamentos de la fe? ¿Quieres aprender la vida de un verdadero cristiano? No, pues sabes de que no, pues cualquier pretexto o situación o razón que demos, pues entonces te tengo que hablar del sacrificio, de la cruz, de nuestro Señor Jesucristo, que murió por ti y por mí, que somos pecadores y que íbamos con rumbo a la perdición, a la condenación eterna, por causa de nuestra incredulidad. Entonces insistir. Por eso continuamente en nuestras enseñanzas, en nuestras predicaciones en esta iglesia hablamos de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Hablábamos también, hermanos, que esto que hacemos ahorita, hermanos, si nosotros queremos que esta enseñanza, solamente esto produzca en nosotros un crecimiento, una madurez espiritual, no va a ocurrir, hermanos. Porque esto es solamente una parte del proceso. Yo sé, hermanos, que después de esta enseñanza hay dudas, hay preguntas que se resuelven en una plática más cercana. Y queremos comenzar con eso, hermanos. Y si algún día a usted le hacen la pregunta, ¿quiere estudiar la palabra del Señor? Y si usted siente el anhelo verdaderamente en su corazón, el deseo
de aprender, entonces esta enseñanza es para usted. Entonces el Señor, abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, esta enseñanza, hermanos, tiene un orden establecido, no es una enseñanza que el Señor Jesús pronunció a como se le iban ocurriendo las cosas en la mente, ¿verdad? Es una enseñanza que tiene un principio y que tiene un final. Y que cada bienaventuranza que está aquí, hermanos, desde el versículo 3 hasta el versículo 12, tiene su razón de ser, de estar en el lugar en el que está. Entonces la primera bienaventuranza, hermanos, que el Señor Jesucristo habló, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En primer lugar, lo que vamos a ver, hermanos, es esta palabra bienaventurados, porque es prácticamente el que lleva el título de este sermón, ¿verdad? Bienaventurados. Entonces la palabra bienaventurados, hermanos, significa feliz, bendito, dichoso. Hay algunas Biblias que lo traducen como doblemente feliz. Pues expresa simplemente un estado de ánimo, ¿verdad? Como decía nuestra hermana Fabiola al iniciar, ¿cuántos estamos contentos, ¿verdad? Felices en agradecimiento por venir por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Deseosos de venir con Él y darle las gracias por un año más de vida o por cosas que Él haya hecho en nuestra vida. Mas sin embargo, hermanos, esta palabra bienaventurados, hermanos, va mucho más allá de lo que nosotros entendemos por la felicidad. Cuando hablamos de la palabra felicidad, hermanos, y hablamos de lo que la produce, ¿qué viene a nuestra mente? Estoy feliz, ¿por qué? Estoy feliz porque voy a ser padre por primera vez. Estoy feliz porque por fin encontré mi media naranja, ¿no? Estoy feliz porque por fin pude comprar un carro, por fin tengo mi propia casa. Estoy feliz porque me ascendieron a mi trabajo. Estoy feliz porque el Señor sanó mi cuerpo de una enfermedad que yo tenía. Son buenos motivos para estar felices, hermanos, pero esta palabra, hermanos, va mucho más allá de eso. De hecho, en la Biblia, hermanos, encontramos palabras que describen cosas que solamente Dios da. Que describen reacciones de las personas a bendiciones que solamente Dios da, hermanos, y que no hay palabras en este mundo para poderlas describir. Entonces se usa la palabra que tenemos a la mano, y aquí lo que el escritor escogió en esta traducción es bienaventurados. Esta palabra bienaventurados, hermanos, en griego es la palabra makarios, y esta palabra makarios, hermanos, se le atribuía a los dioses en los que creían los griegos, porque ellos los describían como seres que estaban en una posición, en una situación envidiable para nosotros, que ellos estaban lejos de los afanes, de las tristezas, de las aflicciones que nosotros como seres humanos pasamos en esta tierra, que ellos no tienen problemas económicos, no tenían problemas aflicciones emocionales o físicas, de enfermedad. Entonces ellos eran macarios, eran benditos, eran bienaventurados, porque nada que ver con nosotros que estamos aquí en la tierra. Entonces esta palabra bienaventurados, hermanos, describe una bendición que solamente Dios da, y que es la bendición, hermanos, de aquel que sus pecados han sido perdonados. No hay, hermanos, mayor gozo, mayor bendición que podamos nosotros recibir si no es la salvación de nuestras almas. Antes de salir de casa, hermanos, en la mañana miré una cápsula de una predicación que me llamó la atención, 1 minuto y 30 segundos, porque el título decía cómo estar feliz, ¿verdad? Cómo estar esperanzado en los momentos difíciles. Y en ese extracto el predicador decía cómo podemos nosotros estar gozosos, estar felices en medio de las dificultades, de las tribulaciones, pues poniendo los ojos en el galardón, dice, poniendo los ojos en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven, decía él, son temporales, y la palabra de Dios dice, mas las que no se ven son eternas.
Y es una gran verdad, pero yo también meditaba, porque somos muy racionalistas, y meditaba yo, pero sí, pero ahorita, yo ocupo algo ahorita, que toque, que sienta, que palpe, para ser feliz. Pues déjame decirte que no lo vas a encontrar, no lo vamos a encontrar. Yo me acuerdo, hermanos, que cuando formé mi familia con Lupita, una de las cosas que yo más anhelaba ya como era cristiano, hermanos, era creyente. Y el Señor me alcanzó pues ya con familia, con mucho tiempo de mi vida perdido, con 3 hijos, 4. Y tenía un gran anhelo, hermanos, de tener mi propia casa. Era un sueño, era una meta, era algo. Bastantes años después, hermanos, ya mis hijos grandes, Dios me concedió tener mi casa propia, y aquello es quienes han tenido por primera vez su casa, pues obviamente que es una alegría, ¿verdad? Una felicidad. Entonces ya los primeros días que llegaba a mi casa, ¿no? Hombre, era una satisfacción, una felicidad, hermanos. El carro que tenemos, Dios me concedió antes de morir, hermanos, comprar un carro del año. No es un carro de lujo, pero es un carro del año. El año pasado, ¿verdad? Más que nada por la cuestión práctica, ¿no? De batallando con que se me quedó tirado allá el mofle, o que X, esto y que el otro. Entonces hicimos un esfuerzo, hermanos. No, pues los primeros días, hermanos, semanas, el olor a nuevo, ¿no, Fabiola? Que huele a nuevo el carro. Y decía yo, un día se le va a pasar esto, que no se le quite el olor Pero pasa, tiene un año, hermanos, el carrito, ya me dan ganas de echarle ahí olor a que huele a nuevo, ¿verdad? Pero ya no va a ser la realidad. ¿A qué voy con esto, hermanos? Que cuando yo he tenido problemas, dificultades fuertes, yo no me puedo ir a encerrar a mi carro y decir, esta es mi felicidad, es lo que me va a sacar del hoyo, de la tristeza, de la aflicción. Voy a irme, voy a cruzar la calle, voy a poner una silla, voy a contemplar mi casa y decir, esta es mi felicidad, este es mi contentamiento. No, hermanos, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nuestra satisfacción está en el Señor, debe de estar en el Señor. Por más que digamos, pues yo quiero algo aquí, pues ya lo tienes aquí, la salvación de tu alma, una nueva naturaleza, una nueva vida, una nueva experiencia. Hermanos, en mi vida, hermanos, he experimentado muchas cosas. Tal vez me faltaron muchas por experimentar, hermanos, pero experimenté muchas cosas lejos de Dios. Pero si yo las pongo en la balanza, no puedo comparar, hermanos, jamás. Nada, eso no se compara con lo que Dios me ha dado, hermanos. Y sí, con lo que me ha hecho sentir en mi corazón. Con la oportunidad, hermanos, de vivir para la gloria de Él. Estamos hablando de la palabra bienaventuranza, somos bienaventurados, hermanos. Si lo quieres traducir, somos benditos, somos dichosos, si quieres, somos doblemente felices. Pero aquella palabra que los griegos destinaban para aquellos seres en los que ellos creían, espirituales, deidades, el Señor las adjudica para nosotros, seres humanos, pecadores, que no merecíamos, hermanos, la gracia de Dios, mas sin embargo el Señor nos dice, bienaventurados. Y esta palabra, hermano, viene unida a otra, que son aparentemente opuestas entre sí. Bienaventurados los pobres en espíritu. Completamente diferente, ¿verdad? Lo que este mundo piensa y opina, lo que mencionábamos hace unos momentos. Si preguntamos ¿cuál es la llave de la felicidad? ¿Cuál es la clave, ¿no? ¿Cómo puedes ser feliz? ¿Qué puedes hacer para ser feliz? Pues el mundo te va a dar su lista. Pero el Señor empieza dando el primer paso, lo primero, bienaventurados los pobres en espíritu. Hubo una película que miré, que muchos de nosotros la miramos, yo creo, que se llamó En busca de la felicidad. Un morenito salía ahí, muy buena la película. Entonces hubo
pues obviamente él para encontrar la felicidad fue encontrar la plena satisfacción en su desarrollo como persona, ¿no? Y en el oficio que él estaba haciendo en la bolsa de valores, alcanzar el éxito, ¿no? Para él fue encontrar la felicidad. Pero en ese medio, hermanos, en medio de la película, de la trama, hay varias escenas donde cuando él se quedó sin casa, él entraba a una misión. ¿Se acuerdan los que la vieron? En esa misión acantonaban alabanzas, ¿verdad? Y les enseñaban la palabra de Dios. Pero en esas escenas, para este personaje, esos momentos eran como como un aliciente, ¿verdad? Para seguir adelante en su meta suprema de él, en el éxito en su vida. O sea, era algo pasajero para él, agarrar paz ahí para cumplir su verdadero objetivo de él. Cuando la verdadera felicidad verdaderamente estaba ahí, en las palabras que estaba escuchando y las palabras que estaban mencionando en los cantos que él estaba escuchando. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué es el primer paso, hermanos? Porque es la primera bienaventuranza que el Señor presenta a sus discípulos. Porque dijimos que esta enseñanza, hermanos, habla de salvación. Y nadie, hermanos, nadie puede acceder a la salvación de su alma si antes no considera su condición, su verdadera condición. Esta palabra, hermanos, pobres, la palabra pobre traducida de una palabra en griego, la palabra original habla de un pobre absolutamente que no tiene nada. Alguien que está en la miseria total. Un mendigo. Alguien que no tiene absolutamente nada de qué echar mano, hermanos. Un pobre, el pobre de los pobres. Nosotros a veces nos consideramos, pero tenemos cosas, hermanos, de las cuales echar mano. O sea, no estamos pobres. Pero hay gente que está pobre, hermanos, que no tiene nada. ¿De dónde echar mano? A esa pobreza es a la que se refiere. Fíjese, una palabra gloriosa, maravillosa, unida a otra palabra que aparentemente y lo es, el extremo completamente de lo que es la palabra bienaventuranza. Mas, sin embargo, eso, hermanos, es nuestra condición de cada ser humano. Que nos demos cuenta o no nos demos cuenta, esa es otra situación, otra circunstancia. El apóstol Juan, hermanos, en el libro del Apocalipsis, al escribir lo que el ángel del Señor le estaba dictando a una de las iglesias, les habla, ¿verdad? Tú aparentemente eres rico, ¿verdad? Tienes riquezas, pero eres pobre, no sabes que eres un pobre, un desventurado. Muchos de nosotros creemos, hermanos. Recuerde que esta palabra pobres, hermanos, la complementa pobres en espíritu. En espíritu. Para poder nosotros llegar delante del Señor, hermanos, nos tenemos que despojar de todo lo que nosotros tenemos, del orgullo, de nuestra propia justicia, de creer que nosotros merecemos algo de Dios por algo que nosotros tengamos dentro de nosotros. De creer que merecemos el favor de Dios, hermanos, porque hemos sido buenas personas, porque hemos criado buenas familias, porque hemos hecho buenas cosas en este mundo. Esas son riquezas que no nos sirven, que nos estorban, hermanos, delante de Dios. Porque delante de Dios todos nosotros somos pecadores, hermanos. Entonces, cuando nosotros comenzamos a entender esa realidad en nuestras vidas, hermanos, entonces nos comenzamos a dejar de defender. Comenzamos a dejar de luchar contra Dios. Comenzamos a dejar de pensar que nosotros merecemos algo de Dios por lo que somos. Entonces nosotros bajamos las manos, bajamos la guardia, bajamos la cabeza, bajamos todo y llegamos delante del Señor y le decimos: Señor, heme aquí. Haz conmigo lo que tú quieras. Señor, tengo una gran necesidad de ti. Un mendigo, hermanos, un mendigo. Pon en tu imagen, hermanos, un mendigo literalmente que tú hayas mirado estos últimos días. Cuando vamos por Ricardo, hermanos, miramos a un jovencito ahí,
que está mal de sus facultades mentales y se mira, hermanos, una miseria total, tremenda, hermanos, en medio del camellón, esperando que alguien le dé algo porque no tiene nada. Así nosotros debemos de llegar delante del Señor, como quien no tiene nada, delante de Dios, con qué defenderse. ¿Se acuerda del encuentro que el Señor Jesús tuvo con aquel joven rico? ¿Qué le dice? Señor, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Bueno, pues conoce los mandamientos y le recita varios mandamientos. Señor, todo eso lo he practicado desde mi juventud, o sea, tengo con qué. Ah, sí, pues vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y sígueme. Dice que este joven se fue triste porque tenía muchas posesiones, porque verdaderamente quería, pero no estuvo dispuesto a pagar el precio. ¿Cuál es, por decir, la condición para llegar delante del Señor, hermano? Simplemente despójate. Despójate. No hay justicia, hermanos, en nosotros que sirva delante de Dios. Podemos de alguna manera, hermanos, tener cosas buenas entre nosotros, aún sin conocer al Señor, buenas actitudes, porque la palabra de Dios dice que nosotros somos creados a la imagen de Dios, ¿verdad? Y Dios es bueno. Esa imagen se distorsionó en nosotros, pero quedan rasgos de bondad por las que nosotros hacemos cosas buenas a veces. Pero delante del Señor, hermanos, la palabra de Dios dice que nuestras mejores justicias, nuestras mejores obras, para Él son como trapos de inmundicia, no sirven para acercarnos a Dios. Si nos queremos tender un puente, hermanos, con nuestras buenas obras para llegar a Dios, no nos van a servir. Entonces, la primera bienaventuranza es que nosotros nos demos cuenta que somos pobres espiritualmente. Alguien que conoce su condición, hermanos, que conoce su realidad, simple y sencillamente llega delante de Dios, así reconociendo su necesidad. Reconozco, Señor, reconozco delante de ti que soy un pecador. ¿Cuánto tiempo me llevó a decir esta frase, hermanos? 5 segundos, ¿verdad? Reconozco delante de ti que soy un pecador. Sin embargo, lo que se debe de luchar dentro de uno para reconocer esa realidad, esa verdad, eso es terrible, hermano. Cuando hay una verdadera lucha, un verdadero entendimiento de lo que estamos hablando y meditar en ello, en mi condición y reconocerlo, eso es una verdadera lucha. No estoy hablando, hermanos, de venir. ¿Quién quiere recibir a Cristo? Levante su mano, ven, recita conmigo estas palabras. Y ya, ve y sentarte, y de aquí en adelante tu libro está escrito en el libro de la vida sin que haya sucedido una lucha terrible dentro de uno. Decir estas palabras, hermanos, es un reconocimiento de nuestra necesidad de Dios. Todos nosotros que conocemos al Señor por su gracia y su misericordia, hermanos, Dios usó algo, ¿verdad? Nosotros no sabíamos en realidad. Yo no sabía al principio, hermanos, que yo era un vil pecador. Tenía la noción, obviamente, que estoy viviendo mal, pero no sabía a ciencia cierta, no tenía el entendimiento completo. Entonces fue una necesidad en mi vida que Dios usó para hacer sentir su necesidad de Él, que me orilló, ¿verdad? Que preparó la tierra en mi corazón para poder llegar delante de Él, y entonces Él, en su misericordia, hacerme ver mi genuina y verdadera condición. No es lo que tú crees. No es lo que tú crees, lo que hay en ti, lo que te hace tener necesidad. Es más allá, es más en lo más profundo de tu corazón. Es una enfermedad, es una podredumbre llamada pecado. Pecado. Y para reconocer eso, hermanos, hay que vender todo lo que tenemos, repartirlo a los pobres y seguir a nuestro Señor Jesucristo. Es una lucha el reconocerlo, hermanos, en nuestra persona.
Pero de ahí parte, hermanos, estamos hablando de la verdadera felicidad. ¿Quieres ser feliz verdaderamente? Coincido con algunos que dicen, tienes que conocerte a ti mismo, ¿verdad? Que tal vez le den otro sentido, pero tenemos que conocernos a nosotros mismos, nuestra condición delante de Dios, que somos pecadores. Si nos escudriñamos, hermanos, hagamos un ejercicio de autorreflexión, de autoescudriñamiento. Y yo le aseguro que al estar pensando en eso, cuando no hemos tenido la convicción de que verdaderamente somos todo lo que la palabra de Dios dice que somos, nosotros nos vamos a empezar a defender. Al hablar de nuestra condición pecadora delante de Dios, de nuestra depravación delante de Dios, entonces nosotros vamos a comenzar dentro de nosotros a tratar de salvar un poquito nuestro orgullo, nuestra personalidad. Pero confiar en Dios, hermanos, no es abandonarnos completamente en las manos del Señor. Por eso dice el Señor, bienaventurados los pobres. Desde un principio, hermanos, el Señor Jesucristo en su ministerio llamó al arrepentimiento. Aquí mismo en Mateo 4, capítulo 4, verso 17. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿cómo es que nos arrepentimos nosotros, hermanos? ¿Y de qué nos arrepentimos? Si no hay una conciencia en nosotros que somos pecadores y que le hemos fallado a Dios, ¿de qué nos vamos a arrepentir? Yo escuchaba el testimonio de un pastor, hermanos, en una ocasión cuando él hablaba de su conversión, y él decía que a los 16 años escuchó el llamado, ¿verdad? Y fue al altar, y la persona que estaba con él ahí para ministrar, lo que le dijo, arrepiéntete de tus pecados. Y entonces dice él, pues ¿de cuáles pecados? Que pensó, ¿verdad? Pues si todo el tiempo había vivido en la iglesia y todo eso. Entonces ahora que yo me acuerdo de eso, pues digo yo, estoy hablando de un pastor que no conoció el genuino arrepentimiento. Si un pastor, muchos pastores no han conocido el genuino arrepentimiento, hermanos, se lo puedo garantizar. ¿Cuánto más algunos de nosotros pudiéramos estar en esa condición, en esa situación? No hay otra manera de acceder a la gracia de Dios, hermanos, si no es por el arrepentimiento de nuestros pecados. Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En Marcos capítulo 1, versículo 15, es un pasaje paralelo a que el Señor Jesucristo comenzó a predicar, arrepentidos, convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios, hermanos, en su palabra, en el Antiguo Testamento, siempre ha estado llamando a su pueblo a que se vuelvan a Él, a que se vuelvan a Él. ¿Qué es el arrepentimiento, hermanos? Es volvernos a Dios. Tal vez la palabra arrepentimiento se oye muy drástica, ¿verdad? Muy dramática. Pero estamos hablando de un volverse a Dios. Cuando hablamos de arrepentirnos, estamos hablando de volvernos a Dios. Cuando el Señor en el Antiguo Testamento dice, vuélvanse a mí, está hablando de arrepiéntanse. Cambien su manera de pensar, lo que han estado pensando, que se justifican a sí mismos, cambien radicalmente su manera de pensar. Y piensen conforme a la palabra de Dios dice que somos pecadores. Confesar, hermanos, confesar significa estar de acuerdo con algo. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados es porque estamos de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice de nosotros. En Jeremías capítulo 4, versículo 1, dijo el Señor, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Zacarías capítulo 1, versículo 3, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo
me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios, hermanos, siempre ha estado llamando al hombre, diciéndole, vuélvete a mí, arrepiéntete de tus pecados. Pero es necesario, hermanos, es indispensable, en ello nos va todo, hermanos, que conozcamos nuestra condición, no nos defendamos más, no pongamos argumentos delante de Dios que no sirven para nada, hermanos. Esa es la verdadera felicidad, hermanos. No son las riquezas, no es la salud, no es el amor humano. La verdadera felicidad es poder conocer al Señor y poder reconocer nuestra condición delante de Él y llegar, hermanos, rendidos. A veces que compartimos la palabra de Dios con alguien o con alguien que le tenemos confianza, me acuerdo que usábamos comúnmente esta palabra, ya ríndete. Es una palabra excelente, hermanos, porque nos defendemos con todo delante de Dios, pero no podemos luchar contra Dios, hermanos. Hay una realidad, una verdad. Esta es la verdad de la palabra de Dios y no la podemos resistir, no nos podemos oponer a ella. Somos pecadores. No hay en nosotros nada bueno con la que nosotros podamos usarla para llegarnos a Dios. Necesitamos su gracia y su misericordia. Por último, hermanos, en Lucas capítulo 18, del verso 9 al 14. Lucas 18. Aquí miramos los dos ejemplos, hermanos, dos ejemplos de lo que el Señor está hablando aquí. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pone a dos hombres de ejemplo, hermanos, a uno que confiaba en sí mismo como justo y a otro, hermanos, que estaba consciente de su condición. Hoy en este tiempo, cuando escuchamos la frase de darse golpes de pecho, la escuchamos en una manera despectiva, ¿verdad? Ya como una religiosidad. Pero en este tiempo que el Señor dijo esto, hermanos, que alguien se golpeaba el pecho, era una señal de una profunda compunción en su corazón, hermanos. Era señal de un duelo, de una aflicción tremenda en él, un reconocimiento de su condición. Sé propicio a mí, pecador, ten misericordia de mí. Alguien que se había despojado, hermanos, completamente, que había reconocido su condición delante de Dios y que sabía que no le quedaba otra opción sino únicamente acogerse a la misericordia y a la gracia de Dios. En este tiempo, hermanos, a la gente no le queda otra. Si ahorita nuestra hermana Sofía es una realidad, hermanos, no tenemos que perder el tiempo. Hay gente, hermanos, que a todos, hermanos, a todo ser humano no le queda otra opción que rendirse a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchos no lo saben, creen que están bien. Y nosotros, hermanos, nosotros le tenemos que decir lo que el Señor Jesucristo dijo. Tenemos que hablarles la verdad, que si siguen viviendo así se van a perder para siempre, que van a vivir infelices en esta vida tratando de allegarse felicidad por medios externos que este mundo ofrece, pero que no lo van a lograr jamás, no lo van a lograr. Va a haber un vacío cada vez más grande al estar intentando llenarse con las cosas de este mundo.
Tenemos, hermanos, que ir con ellos y decirles que la única esperanza que ellos tienen es acudir delante de Dios como lo que son, pecadores, arrepentidos delante de Él. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Cuál es la bienaventuranza, hermanos? ¿Cuál es la felicidad? ¿Cuál es el contentamiento? Porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando nosotros abrazamos la fe, hermanos, el reino de los cielos viene a morar en nuestro corazón. En nuestras vidas está el reino de Dios, el reino de los cielos. Lo experimentamos, lo vivimos, lo gozamos, lo obedecemos, lo caminamos. Estamos en Él, en Cristo Jesús. Nos ha rescatado de las tinieblas para traernos al reino de su amado Hijo. El reino de Dios está en nuestros corazones. Esa es la bienaventuranza. Y la bienaventuranza total y completa y eterna, hermanos, es que tenemos garantizada, tenemos asegurada, hermanos, nuestra entrada al reino celestial un día, hermanos. Todo esto se va a acabar. Definitivamente te lo digo, esto se va a terminar un día. Lo que nosotros vemos, lo que nosotros apreciamos, lo que nosotros deseamos en este mundo no va a ser más. Lo único que va a quedar va a ser el reino glorioso y maravilloso de Dios y Jesucristo reinando en Él. Y eso es para nosotros, esa es la gran bienaventuranza de todos nosotros.